el régimen político y económico de una nación. O sea, ¿cuál es el camino que supuestamente, ¿no?, un pueblo, una nación, se ha planteado? ¿Cuál es ese régimen político, económico, social, etcétera? Va a estar plasmado ahí, en ese documento. Por eso no solamente son disposiciones, reglas, sino también hay principios generales, orientadores de una política. Y así una constitución tiene un capítulo en el que hablar de la economía, que será su régimen económico, el régimen económico de un país, un capítulo que hablar sobre las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Y así por el estilo, los derechos fundamentales, que dentro de toda la playa de derechos, son los derechos que tienen más rango, más importancia, los más importantes entre ellos. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, si la Constitución es tan importante, ¿no?, tener, alcanzar una nueva Constitución debería solucionar los problemas del país. ¿Es así? ¿Una Constitución soluciona los problemas del país? Una Constitución es la varita mágica que de pronto nos saca de la pobreza, deja que seamos corruptos los que son corruptos, soluciona los problemas eternos que tenemos. Es un proceso. Vamos de a poco, después vamos a entrar en día. Pero en efecto, ya ustedes están apuntando el camino, ¿no?, están apuntando bien, ¿no? La Constitución es un instrumento, como cualquier norma. Un instrumento muy importante, por supuesto, un instrumento muy importante, pero solo se ve un instrumento. Dependerá de quién maneje el instrumento, dependerá de quién ha creado el instrumento, dependerá de cómo se ha creado, dependerá, por último, de a dónde apunte ese instrumento, esa herramienta. Por tanto, es importantísimo entender ese proceso que alguien dijo. Ojo, no podemos reducir la discusión a si la ley, la Constitución, si está firmado o no está firmado. Eso es importante, pero no es lo más importante. Es importante el proceso, lo que está atrás. ¿Y cuál es el proceso que da luz a una Constitución? Un proceso constituyente. ¿Cuál fue el proceso constituyente que dio a luz la Constitución del 93? ¿Un proceso legítimo o ilegítimo? ¿Legal o ilegal? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que esa Constitución es producto de un golpe de Estado, un autogolpe impuesto por el fujimorismo, por Vladimiro Montesinos Fujimori, ¿no es cierto? Conocemos muy bien esa historia. Es más, el proceso por el cual se aprueba en una consulta popular, hubieron muchos indicios, ¿no?, que estuvo fraguado, ¿no es cierto? Hay testimonio de lo que pasó en Arequipa, por ejemplo, que hasta las actas, cuando la mandaban a Lima, la corregían con Wikipedia, ¿no? Hay testimonios, pero nadie investigó porque en ese momento ya sabemos cómo era la cosa, ¿no?, quién mandaba. La nueva Constitución a la que aspiramos, que derroque, cambie esta Constitución, ¿no es cierto?, ya sea que volvamos a la del 79, ya sea que creemos una Constitución nueva, y aquí voy entrando en un punto seguramente que puede ser polémico y que habrá que conversar, como fuere, ¿no es cierto?, no deben perder de vista este elemento que alguien dijo acá, el proceso, es decir, la participación de las masas en ese proceso. Sea el camino que sea, que nos lleve al objetivo de mandar al tacho de la basura, al traste, la Constitución del 93, para o bien volver al 79, o bien escribir una nueva Constitución, o lo que fuere, ¿quién lo va a hacer? Tienen que ser las masas organizadas, el pueblo organizado.
Y para eso hay que activar el poder constituyente. Poder constituido, el Congreso. Ya están ahí, esos 130 ladrones, ¿no es cierto? Por ahí salvo algunas honrosas excepciones, muy chiquitas que tal vez los dedos de la mano no son, ¿no? Fueron 6 los únicos que votaron en contra de la vacancia a Pedro Castillo, ¿no? Esos 6 tal vez lo respeten. El resto, en fin. Poder constituido, el Poder Legislativo, el Congreso. Poder constituyente, el pueblo organizado, que tiene que tener las siguientes características del Poder Constituyente. Soberano, originario, ¿no es cierto? Y plenipotenciario, dice la doctrina del derecho constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido? El poder constituyente es el creador. El poder constituido es lo que se ha creado. El poder constituyente es el pueblo organizado que, mediante un mecanismo, puede ser un referéndum, ¿no es cierto?, en que va a votar, o puede ser otro mecanismo, ¿no es cierto?, que permita la participación democrática, define, crea una constitución y define, crea un tinglado de instituciones políticas o una estructura de instituciones políticas como el Congreso, el Legislativo. Uno es el creador y otro es la criatura creada. El creador es el poder constituyente, lo creado es el poder constituido, como por ejemplo el Congreso. ¿Quién tiene más peso? ¿El poder constituido o el poder constituyente? El poder constituyente. Eso lo sabemos, evidentemente. Los más de 30 millones de peruanos tenemos más poder que esos 130 señores que están ahí. El problema es que ese poder, si no está organizado y no es consciente, es fácilmente avasallado como estamos sufriendo ahora. ¿No es cierto? Porque si nosotros tenemos más poder, ¿por qué siguen funcionando esos señores que tienen el 5% de aprobación? O menos. Los militares. Porque no estamos organizados, no estamos constituidos, no tenemos fuerza, entre ellos, ¿no? Como han dicho, ¿no? Poder militar, poder político, poder económico, etc. Ellos lo han podido concentrar, lo tienen y por eso se usan y aplazan. Pero volviendo al tema, el poder constituyente, entonces, tiene estas características, es decir, soberano, es decir, que es popular. Soberano se refiere a que es la soberanía del pueblo, es el pueblo el que toma la decisión. Plenipotenciario, que quiere decir que tiene todo el poder. El poder constituyente no puede nacer cojo, mango. El poder constituyente tiene todo el poder. El poder constituido no puede decirle al poder constituyente: te voy a activar, pero solo vas a tener un poder hasta este punto. No. El poder constituyente tiene todo el poder. Por eso era ilegal la norma que ha sacado este Congreso el 22, ¿no es cierto?, donde le prohibía al presidente de turno, el señor Pedro Castillo, le prohibía que haga modificaciones a la Constitución, que convoque una Asamblea Constituyente. Sacaron su norma. Eso es ilegal. El poder constituido no puede poner reglas del poder constituyente. No puede limitarlo. También fue ilegal lo que pasó en 2019 en Chile. En 2019 en Chile una gran protesta, se acordarán ustedes, masiva protesta, que puso en jaque el gobierno de Piñera, que estuvo así ya casi de caer, ¿no? Y de pronto, los partidos en el Congreso firman el Acuerdo por la Paz y la Convención Constituyente. No le llamaron Asamblea, sino Convención Constituyente. Era el nombre, ya uno va teniendo dudas. Y en ese pacto dijeron:
vuelvan las masas a sus casas, dejen de protestar, nos comprometemos a eso, desactivamos la protesta y a cambio les damos una convención constituyente, que era el pueblo pedía una asamblea constituyente, cambio de la constitución de Pinochet. Pero en ese acuerdo, ¿la firmó el pueblo? No, la firmaron los congresistas y traficaron y vendieron la lucha, porque dentro de los puntos plantearon los vetos, plantearon en la Convención Constituyente se podrá discutir todo menos la política económica, menos los tratados de libre comercio en materia económica, entre otros temas. Entonces, cuando un poder constituyente nace mutilado, ya no es poder constituyente, porque el poder constituyente es plenipotenciario. Si aquí se activara el poder constituyente, como el pueblo quiere, no podría, por más presidente que sea o por más que poderoso que tenga, ponerle límites. El poder constituyente lo tiene el pueblo y el pueblo puede decir lo que sea en ese momento. Soberano, plenipotenciario y originario. ¿Originario por qué? Porque arranca desde cero. No va a estar sujeto a ninguna regla anterior. Si se activa el poder constituyente, arranca desde cero. Las normas anteriores no pueden sujetarlo. Es el poder mismo del pueblo que se expresa. Entonces, compañeros, si hablamos de cambiar la constitución, de poner otra constitución, y sabemos que eso solo va a ser real si se activa el poder constituyente, tengamos en cuenta esas características. Ustedes mandan, nosotros mandamos. No nos puede decir nadie desde arriba, le vamos a poner límites. Es un poder con esas características. Es la democracia plena. ¿Y por qué hablamos de estas cosas? Bueno, basándonos en evidencia, en los hechos, podemos decir que no estamos acá soñando ni fantaseando. ¿Por qué? Algunos datos. El último gran termómetro que ha habido hacia el pueblo peruano, porque si algo sirve las elecciones son para eso, un termómetro, no sé, para ver cómo están. Las últimas elecciones del 2021 dieron por ganador a una propuesta, a un presidente, que para mí sigue siendo presidente legítimo, está ahí secuestrado. Dieron por ganador una propuesta que planteaba qué cosa, una asamblea constituyente y una nueva constitución. Por eso votaron la mayoría de los peruanos. Entonces, no es cierto, como la derecha dice, que no debemos tocar la Constitución del 93, que se van a ver las inversiones, que va a haber... No, la mayoría del pueblo quiere cambiar la Constitución, quiere una nueva Constitución y quiere una asamblea constituyente. Si eso no fuera suficiente, habría que ver las encuestas. Recuerdo una, por ejemplo, IEP 2023, 69% de peruanos estaba de acuerdo con una asamblea constituyente. Casi nunca hacen esa pregunta los encuestadores, pero cuando se les escapa, preguntaron y salimos. Las encuestadoras de la propia derecha. O sea, nadie quiere esta constitución. Y si eso no fuera suficiente, los hechos. Ustedes saben, porque estoy seguro que han estado en las calles en los últimos meses, años, luchando. A partir del 7 de diciembre, sobre todo del 2022 en adelante, hubieron varios meses continuos, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, donde todo el pueblo salió a las calles, ¿no? En el sur, pero no solo en el sur sobre todo, Juliaca, Ayacucho, ¿no? Pero acá también. Incluso en el norte, que dicen que el norte no se levantó, mentira. Chao, Virú, en La Libertad, se levantaron, hubieron 2 muertos. Pichanaki, en el centro, se levantaron, hubieron 3 fallecidos. Y así podemos seguir hablando. En estas movilizaciones
era fácil encontrar, apreciar en volantes, en pancartas, en declaraciones, que la gente pedía una nueva constitución. Que decían no a la constitución de los 93. Se vivía, yo creo que aún vivimos un momento constituyente, ¿no? Ojo, que muchas personas, incluidos sectores de la izquierda, habría que aclarar, ¿no? Sectores también decían, no es un momento constituyente. La realidad dio razón a los que consideramos que sí, la gente sí estaba por eso. Ojo. Entonces, hay condiciones, sí hay condiciones. ¿Qué es lo que falta? La organización. Bien, me avisan que tengo 5 minutos. Rematamos entonces en esos 5 minutos. ¿Cómo se lograría que caiga esta constitución y que aparezca una nueva? Ya hemos dicho que el terreno que nos vamos a mover es activar el poder constituyente, que el pueblo organizado se constituya como poder. Una vez que nos ponemos de acuerdo en eso, que eso es un requisito sine qua non, básico, el camino lo podemos discutir. Pero si no entendemos que es el suelo donde vamos a vivir, podemos construir caminos por el aire. Y por más perfecto que sea el camino, siempre se va a caer. Este es el suelo que debemos revisar. Activar el pueblo constituyente, el pueblo organizado con conciencia, con organización en partidos, movimientos sociales, con escuelas, etc. Caminos. Acá hay un debate. Y yo quisiera que el debate no se centre solo en lo que vive, ¿no? Sino también en lo que es posible, hablando políticamente, y lo que las masas creadoramente van labrando el camino. Hay dos caminos. Un camino plantea, volvamos a la Constitución del 79, en virtud del artículo 307 de la cláusula Petri. ¿No es cierto? Creo que todos conocemos más o menos qué dice ese artículo, ¿no? Palabras más, palabras menos. La Constitución tiene un mecanismo para ser derogada, si ese mecanismo no se respeta, ¿no es cierto? Seguido alguien que de manera irregular ha violado la Constitución del 79, ¿no es cierto? Eso es nulo. Y todo lo que dice derive es nulo. Y por tanto el pueblo tiene derecho a exigir que se vuelva a la Constitución anterior. Muy bien, perfecto. Primeras interrogantes. 1. ¿La Constitución del 79 es buena o es mala? Primera pregunta que varía. Primera pregunta que varía. Es mejor que eso. Yo no estoy diciendo una y otra cosa, estoy preguntando. ¿Es mejor que la del 93 o es peor que la del 93? ¿Es mejor que la del 93? Creo que estamos de acuerdo. ¿Cierto? Es más avanzada de Chile. Podríamos hacer un comparativo, no nos va a dar el tiempo seguramente, pero se reconocía derechos laborales, derechos fundamentales, a nivel de la política internacional se reconocía una serie de cosas. Y el derecho soberano. Entre otros. La Constitución del 93 también habla de eso, derechos soberanos, pero tiene otros problemas la del 93 sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el régimen económico, ¿no? Artículo 59 en adelante, por ejemplo, ¿no? El artículo 60. O por eso, de 59 en adelante, 59, 60, 61, 62, ¿no? O por ejemplo, que los derechos sociales no se reconocen en el acápite, en el capítulo, en el título de derechos fundamentales. En el primer capítulo, está después, en el segundo capítulo. Eso que parece una tontería, no es menor, ¿no? El constitucionalista sabe, porque los derechos sociales no los está poniendo dentro de los derechos fundamentales. Entonces, el derecho fundamental está la herencia, ¿no? Tema relacionado a lo monetario. Pero el derecho a vivienda, el derecho a la educación, el derecho al trabajo está como derechos sociales, no como derechos fundamentales.
Es una tontería, ¿no? No es una tontería. No es una tontería. Y así por el estilo. Segunda pregunta. Ok. ¿Cómo haces efectivo el artículo 307 de la cláusula técnica? Yo pregunto, ¿cómo lo haríamos? A ver, después vamos a seguir hablando, pero ya voy dejando de plantear las interrogantes, las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el poder que haga efectivo esa vuelta a la Constitución del 79? ¿El Ejecutivo? ¿El Legislativo? ¿Cómo sería? O sea, ya hemos dicho todo va a ser la masa, y eso ya estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo ya los detalles. ¿Cómo se va a implementar? ¿De acuerdo? Entonces eso hay que ir perfilando, discutiendo, viendo el diálogo, la discusión. Entonces ese es un... Sí, perdón, después vamos al diálogo, ¿no? Después viene el debate. El diálogo va a ser, el profesor va a hacer preguntas, pero para que lo piensen y después vamos a... Y después entramos al debate, porque yo tengo mi posición. Ahora él solo hace la pregunta, que ustedes vayan pensando. En fin, el camino de la 79. ¿Ese camino se va a realizar activando el poder constituyente o se va a hacer solamente por decreto del Ejecutivo? Segunda pregunta. Pregunta. ¿Se va a activar el poder constituyente para volver o solamente por decreto? Y si es por decreto, luego se activará el poder constituyente o nos vamos a quedar en el 79. Son temas que hay que reflexionar. Segundo camino, y con esto ya cierro. La otra posición que se ha dado en el seno del pueblo en debate. Si al final la idea es volver al 79, ¿cierto? Para luego quedarnos en el 79 o avanzar hacia una nueva constitución activando el poder constituyente. Si el camino es vamos a retroceder al 79 tácticamente para luego convocar al poder constituyente y avanzar a la del 93, una pregunta sale y por eso sale la otra posición. Si eso es el camino, ¿por qué no vamos de frente y activamos el poder constituyente? Y el poder constituyente puede decir lo que se le da la gana. El poder constituyente puede decir vamos a retomar por un X tiempo la 79 mientras se elabore la del 93. O, perdón, mientras se elabore la del 93 y se elabore una nueva. No, porque hasta que elabore una nueva tampoco va a ser en una semana, ¿no? 3 años. Tiene que ser un proceso. Y ahí viene también la experiencia de otros países. Ya les hablé de Chile que fue un engaño, por eso el pueblo sancionó. El pueblo al final le ha dicho no a la propuesta constituyente, porque esa propuesta constituyente, si bien nació del pueblo, fue mediatizada por los sectores traidores de la clase media. Esa es mi opinión. No por el pueblo. ¿Ya? Esa es mi opinión, que podemos debatir más tarde. Pero otras experiencias. Venezuela. El 98 gana Chávez, el 2000 tenía una nueva constitución. El primer día que gana Chávez dice, convoco a Asamblea Constituyente. El primer día. Experiencia boliviana, la siguiente. Empezó en 2005, pero fue la que terminó después. Terminó en 2009. Duró 4, casi 5 años de experiencia. Hasta tener una nueva constitución. Porque entre otras cosas no lograron 2/3 en el Congreso Constituyente. Y luego ahí boicot, y una broma. Intento de golpe de Estado, pero lo lograron. La experiencia de Correa. Comenzó en 2006 y lograron en 2008. En todas estas cada vez se ha hecho más difícil el camino. ¿Por qué? Porque la derecha también aprendió a frenar el poder constituyente. El que mejor lo hizo fue Chávez porque fue rapidísimo, inmediato a la vez, no le dio tiempo de reacción a la derecha. Pero a partir de eso ya la derecha también aprendió. Y por eso a Evo Morales le costó más. A Correa le costó también más, un poquito menos, porque Correa tuvo la suerte, entre comillas, de que si bien es cierto el Congreso estaba en contra, el Tribunal Electoral de Ecuador estuvo a favor.
tuvo con Correa y validó su propuesta de referéndum. Y una vez que lo planteas al pueblo, una vez que lo planteas a la masa, ya ganas. Con eso concluyo, compañeros. Esperemos luego seguir conversando y intercambiando muchas veces. Gracias. Y ahora nos toca Jorge, ¿no? Y después vamos, entre ellos se van a hacer una pregunta a cada uno sobre la red social, ¿no? Sí, muchas gracias. Un favor, si recibes uno y lo pasas, vas pasando el resto, no necesitas moverte de tu asiento. Preparé un PowerPoint para esta oportunidad, pero igual funciona con impresión. Son en realidad 12 diapositivas, aunque vamos a tratar de pasarlas muy rápido, pero que nos van a servir de instrumentos para comprender lo que estamos discutiendo. Lo importante es que podamos tener herramientas que nos sirvan para discutir. Yo he visto en televisión muchas veces que han invitado a personas que defienden el cambio de la Constitución, pero siempre la pregunta es, pero eso que tú dices está en el artículo tal, pero si tú quieres salud también está en el artículo tal, y lo llevan a esa discusión, y finalmente no saben qué decir, que le falta a la Constitución, ¿no? Pareciera que todo estuviera dentro de la Constitución, por lo menos en televisión se ve así, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarles qué es lo que falta en la discusión y que aun cuando los compañeros tienen razón en postular el cambio constitucional, no lo saben defender. Y aquí este pequeño documentito que he hecho es para aprender a defender qué es lo que falta en la Constitución, por qué no estamos de acuerdo con la Constitución del 93. Bueno, la primera diapositiva es muy fácil de entender, ¿no? La Constitución está escrita con las letras del modelo de la Coca-Cola porque es una Constitución que defiende los intereses transnacionales, ¿no es cierto? Esta es nuestra Constitución, en una imagen. No defiende al pueblo, ¿no es cierto? Defiende las empresas transnacionales. Para eso ha sido diseñada esta Constitución. Sin embargo, ahí tengo una cita, está muy chiquita, no la pueden ver en este momento. Le voy a mandar allí en el PPT en digital para que lo puedan mandar a los grupos, lo puedan afiliar, etc., ¿no? Pero se los leo de todas maneras. Dice: el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley. Eso está en el preámbulo de la Constitución de 1979. ¿Y por qué esa cita? Porque precisamente vamos a hablar de esa parte de la Constitución que no está codificada, que es el preámbulo, lo que antecede al código 1, 2, 3, 4, 5, artículo 307, que es el último. Entonces, ¿qué es importante? La Constitución tiene tres partes: el preámbulo, los artículos de la Constitución y luego las disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, generalmente nos llevan al debate y la trampa es al articulado, ¿no? La trampa está en que nos hacen discutir sobre el articulado, cuando en primer lugar se debe discutir el preámbulo, y aquí les voy a explicar. En el año 1215 se hace la primera llamada Constitución, la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿no? Cuando Ricardo Corazón del León se va a pelear por las tierras santas, dice, y deja encargado a su hermano que comete abusos y atropellos. Estos abusos y atropellos van a ser rechazados por otros nobles, ¿no? Ahí está la historia de Robin Hood y otros. Y le van a obligar en un momento a firmar un compromiso. Carta Magna quiere decir Carta Mayor. Las líneas para que puedan ir escribiendo los que quieran al costado, ¿no? Anotar alguna idea. Las líneas que están aquí. La Carta Magna dice Carta Mayor. Lo obligan a Juan Sin Tierra a firmar una carta. En realidad se llama Carta Magna Liberatum o Carta Mayor de las Libertades. Señor, usted no puede chocar con estas libertades, dice. Y en el artículo 65 de la Carta Magna dice: si usted choca con alguna de estas libertades, nosotros tenemos derecho a invadir sus propiedades, a quitarle sus castillos, a llevarnos sus riquezas. O sea, es a expropiarlo.
Por eso es conocido como el Juan el Expropiado o Juan sin tierra. ¿Correcto? Esa es la primera constitución que se tiene en la historia, que en realidad no es una constitución, es más una declaración de principios, de voluntades, y sobre eso quiero hablar. Precisamente eso es una constitución, una declaración de principios, de voluntades, de lo que la gente quiere que el gobernante haga o no haga. La primera constitución codificada que tenemos en la historia es la Constitución de Estados Unidos, la famosa que ustedes deben haber escuchado en las películas muchas veces, que dice nosotros el pueblo, ¿no? Así empieza, we are the people. Es la primera parte, que implica ya que es el pueblo el que hace la Constitución, a diferencia de la Constitución del 93, que dice nosotros el Congreso Constituyente Democrático hemos dado esta Constitución, ¿no? Más bien la Constitución americana, la original 1789, coincidente con la Revolución Francesa, empieza así. En la diapositiva, eso fue la diapositiva 2, en la diapositiva 3 hay un planito de los países que no tienen constitución. No todos los países del mundo tienen constitución. Hay países que no tienen constitución y de repente muchos se sorprenderán. ¿Y cómo se gobiernan esos países sin constitución? Empezaré por mencionarles 5 de esos países. Está Israel, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita, y creo que ahí aparece Finlandia. Alemania tampoco tiene constitución, en realidad tiene algo parecido a una constitución, pero no es una constitución como tal, porque perdió la guerra, no le permiten tener su propia constitución los aliados. Entonces, les digo, no todos los países tienen constitución, y no estamos hablando de Namibia, de un país perdido en el Pelípolis, o sea, estamos hablando de países como Gran Bretaña, Reino Unido, como Israel, como Canadá, etc. Porque a veces la gente piensa no tener constituciones atraso, ¿no? Somos atrasados. ¿Y cómo se gobiernan esos países? En el caso del Reino Unido se gobierna, por ejemplo, en base a 4 principios constitucionales, ¿no? Uno de ellos muy conocido porque es universal, el principio de la igualdad de la ley. ¿Cómo sé si esta ley que acaba de aprobar la Cámara de los Tories es constitucional o no? Si sirve para todos, el principio de igualdad de la ley. O sea, solamente para saber una ley en Gran Bretaña, si es constitucional, se mueven 4 principios o no. En la diapositiva 4, la 4, van a ver el mapa del Tahuantinsuyo, porque eso nos va a permitir entender cómo se gobierna una región, un país, un territorio o un imperio sin una constitución codificada. ¿Se acuerdan que dije? Sin la parte de los códigos, solamente con el preámbulo, es con los principios. Amayuya, Amaquea, Amasúa, ¿no? Ahí está. Esa es nuestra constitución en la época del Tahuantinsuyo. Ahí están nuestros 3 principios. Es la parte de la constitución moderna que debería estar en el preámbulo, antes de los códigos, del 1, 2, 3, 4, ¿no? El artículo. Nosotros hemos tenido, eso lo muestro ahí en la diapositiva 6, está ahí, la foto del Acta Constitucional de Estados Unidos, que empieza primero, lo he subrayado en azul, que dice we are the people, nosotros el pueblo, y habla en esta diapositiva de algunos principios, dice justicia, libertad, independencia, etcétera, etcétera. Está en el dibujito. Hay principios en ese preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. En la Constitución nuestra, les dije, le quitaron el preámbulo de la del 79 y ¿qué pusieron en su reemplazo? Nosotros, el Congreso Constituyente Democrático, hemos dado la siguiente Constitución. Eso le han puesto de preámbulo, no hay ni un solo principio. No habla ni de justicia, ni de libertad, ni de igualdad, ni de soberanía.
solamente dicen, el CCD ha dado esta constitución. Eso está después de las 12 constituciones que tenemos acá, la primera de 1823 y la última de 1993. Acá está. Este pedacito que ven ustedes, este chiquitito de 3 líneas, 4 líneas, es el preámbulo de la Constitución del 93. Este pocotón que ven acá, que me he dado la tarea de contar 455 palabras contra 35 palabras, es el preámbulo de la Constitución del 79. Esto es lo que nos han robado. Esta parte es la que nos han robado. Acá también, nuevamente, si pueden hacer el mismo ejercicio, les he impreso el preámbulo de la Constitución del 79, ¿no es cierto? El preámbulo de la Constitución del 79. Nosotros, representantes de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios en el ejercicio de la potestad soberana, dice, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres son iguales en dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores al Estado, que la familia es célula básica, que el trabajo es deber y derecho, que la justicia es valor prioritario. Estoy leyendo las primeras frases, no todo el párrafo. Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre, culta, sin explotados ni explotadores, ¿no es cierto? Decidimos fundar un Estado democrático basado en la voluntad popular, lo que decías tú, el poder del pueblo, ¿no? Todo eso, convencidos en la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Dice, evocando las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono, la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato, la gesta de los libertadores de América que inició en el Perú de Túpac Amaru y que culminaron San Martín y Bolívar, así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, fundador de la República, y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales, y el largo del combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y de justicia. Esta es la parte que el señor Fujimori, cuando aprobó su constitución del 93, nos robó, le quitó, la desapareció, la escondió. No quieren que los niños en colegio lean esta parte. No quieren que los abogados puedan reclamar cosas tan esenciales como el derecho al trabajo, porque ¿dónde estaría si no está en el artículo de derechos fundamentales? Estaría en la declaración de principios. Por lo tanto, por ejemplo, los 600.000 desempleados que hubo en la época de Fujimori, si se hubiera mantenido este preámbulo, no hubieran podido ser despedidos ni uno, porque uno interponía una acción constitucional en defensa de los principios que estaban contenidos en el preámbulo. Este tema es un tema que muy difícilmente lo he escuchado cuando nos llevan a la televisión y nos dicen, señor, ¿quiere educación? El artículo 3. ¿Quiere trabajo? El artículo 4. No, quiero principios. Así como en el Tahuantinsuyo, Canadá, Inglaterra e Israel, que son los países más avanzados, si es posible, no quiero artículos. Lo que quiero es principios. Es como la persona humana. Una persona humana tiene que tener principios para actuar en la vida. No tiene que tener normas. Si tiene principios, va a poder desarrollar sus propias normas de comportamiento y sus normas de conducta. Un ejemplo que me gusta poner mucho es cuando yo viajo en el autobús y sube una señora con su hijo en brazos. ¿En qué norma está contemplado que yo tengo que pararme y darle el asiento? En ninguna, pero son los principios que tengo en el hogar. Esa es la importancia de los principios, y por eso Fujimori los desterró de la Constitución, porque Fujimori, su ideología era el pragmatismo. Se hace lo que tiene que hacer, sin ninguna medida, sin ningún valor que te puede indicar si estás actuando bien o mal. Es un tema filosófico también, el tema constitucional. Entonces, yo quería decirles, leerles un pedacito de
un ideólogo de la derecha como Jorge Morelli, que escribió en El Montonero un artículo que se llama El pragmatismo de Fujimori. Dice: el pragmatismo en política ha sido reivindicado por el fujimorismo en el Perú. Es un rechazo de la ideología que le permite postular que al mismo tiempo metas solo en apariencias contradictorias: igualdad de oportunidades, libertad económica, gobernabilidad política. Uno tras otro los gobernantes que lo sucedieron, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, fueron convertidos por el pragmatismo fujimorista hacia la necesidad de avanzar en las metas sociales, preservar los principios de una economía de mercado y enunciar, al menos declarativamente, que la institucionalidad debe ser reconstruida. Lamentablemente han fracasado en esto último de manera clamorosa. Reconoce que todo es presidente, pero cree que esta tarea la hará bien el próximo gobierno. ¿De quién estaba hablando? De PPK. ¿Cuál es su error? No son las personas, es la Constitución la que los obliga. No son las personas que se transforman. Por eso un gobierno tiene que empezar por cancelar esta Constitución del 93. Un gobierno que se declare que quiere transformar este país, que quiere modernizar, que quiere luchar contra la corrupción, en el primer día, en el primer acto. Y para eso son estas escuelas y estos debates, vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Pero el primer acto presidencial debe ser cancelar esta Constitución. Por eso la alternativa dice: ¿y qué lo vamos a sustituir hasta que hagamos la próxima Constitución? Tendremos que regresar a la de 79, por los principios que acabamos de ver. Y por eso es la última diapositiva que he puesto. He puesto los 10 puntos, tarea para la casa. ¿Para qué? Para que entiendan que los 10 puntos coinciden con el preámbulo, con los principios de la Constitución del 79. No hay una contradicción en regresar momentáneamente a la Constitución del 79. Por eso les he impreso el preámbulo y todos nosotros tenemos los 10 puntos, ¿no es cierto? Entonces, el primer acto de un gobierno nacionalista contra la globalización, por la independencia, por recuperar la dignidad nacional, tiene que ser, y lo he explicado desde las propias palabras de la derecha, la cancelación definitiva de la Constitución de 1993. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Rafael Miranda por la magnífica exposición que nos ha hecho. Como segunda parte, el profesor Nota va a hacer una pregunta al profesor Miranda y viceversa, ¿no? Y hay unos 2 minutos más o menos para que bueno, interesante la metodología. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay que derribar al 93 y hay que volver a activar, creo, entiendo yo, el poder constituyente. Mi pregunta sería: ¿usted considera que necesariamente eso pasa por volver al 39? Entiendo, ¿cierto? Y que el primer acto debería ser ese, un nuevo gobierno. En ese primer acto, según su posición, volvemos al 79, derogamos al 93 y se convoca en ese mismo acto a la Asamblea Popular Constituyente, o extraería después. Muchas gracias. Así como la derecha ha perdido de sus derrotas en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera, nosotros también tenemos que aprender de nuestras derrotas, y tenemos una derrota muy cercana, de hace un par de añitos nomás, y no en otro país, en nuestro país, ¿no? Ese es como dirían los muchachos, en one, de una, no hay que dejarlo para el día siguiente. El día de la presentación nosotros tenemos que obligar la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el regreso a la 79. Esa es
la posición personal que yo tengo. El gobierno que deje pasar los días, 1, 2, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, discutiendo, mirándose el ombligo entre nosotros mismos, está condenado al fracaso. Tú mismo lo has dicho, cada vez es más difícil. Por eso es que la Asamblea Constituyente debe ser convocada juntamente con la derogación de la Constitución del 93 y el retorno a la Constitución del 79. Esa es mi posición. Ahora le hago una pregunta a Diego. Sí, Diego, yo he coincidido bastante contigo, pero hay una parte donde creo que vamos a coincidir al final, sino que no lo has dicho, ¿no es cierto? Cuando planteas cómo va a ser la forma en que nosotros podamos derogar la Constitución del 93, regresar a la del 79, convocar a la Asamblea Constituyente, etc. Tú lo has dicho, el Poder Constituyente, y yo cité incluso la Constitución de Estados Unidos, We are the people. O sea, eso es un acto de poder popular. ¿Qué quiere decir un acto de poder popular? Con la gente en la calle. O sea, no nos vamos a escribir cartas ni lo vamos a hacer a través de las redes sociales. O sea, el acto de poder popular, y pasa por todas las armas, ¿no es cierto? Pasa por ganar las elecciones, pasa por tener mayoría parlamentaria, pasa por organizar las, ¿cómo se llama? Las organizaciones sociales de base, pasa por hacer escuelas de este tipo. O sea, sí, yo solamente creo que esta es una lucha frontal, y tú lo has comentado cómo se han movido en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Las fuerzas reaccionarias que no quieren el cambio, las fuerzas conservadoras. O sea, yo sí creo que es un tema de agitación y de movilización popular tras esta batalla. Esta es la batalla final, ¿no es cierto? Esta es la batalla como de esas grandes películas, las antiguas como Espartaco o las nuevas como El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, el bien contra el mal es la última batalla, y yo creo que están dadas las condiciones para ganar esta batalla. Por eso es que estoy sentado acá. Pero objetivamente, yo creo que las condiciones objetivas y subjetivas, con el pueblo organizado, con el frente electoral, etcétera, etcétera, están para ganar. Eso es lo que le aterra a la derecha en este momento. A mí me parece, por eso te decía, quisiera que desarrolles más un poquito esa idea, que tú la tienes, sino que creo los temas académicos se ganaron en el tiempo. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, estimado. Nuestra posición es, más allá del detalle táctico que se puede perfilar, el primer acto de un gobierno patriótico, por eso la importancia de un gran frente patriótico, puede estar desde la izquierda, los nacionalistas y todos aquellos que aman a su patria, ¿no es cierto? Que la hayan demostrado en los hechos, no en el discurso. El primer acto tiene que ser siempre de la mano por el pueblo. Por tanto, ya sea que se convoque el artículo 307, la cláusula pétrea, que vuelva en vigencia, o mejor dicho, que nunca perdió su vigencia la Constitución del 79, según esa interpretación, siempre y cuando en ese momento, en ese mismo acto, se convoque a una asamblea popular constituyente, donde el pueblo decide. Si es así, con el pueblo movilizado, con la gente en las calles, ¿no es cierto?, movilizándose, viniendo de todas las regiones porque a ese gobierno se lo van a querer tumbar, inmediatamente convocaríamos que vengan las regiones otra vez, acá, a sostener el gobierno, ¿no es cierto? Si es así, todo es posible. Todo es posible. El resto son detalles, temas que se pueden discutir, ver, pero ese primer acto tiene que ir acompañado con convocatoria a asamblea popular constituyente. Inmediatamente, y en el plazo más breve. Mientras más nos demoremos, más elementos para que hagan un golpe de Estado como lo han hecho. Ya conocemos la historia. Ni al imperialismo ni tantito así, decía el Che Guevara, ¿cierto? La experiencia del 2021
nos enseñan que no debemos volver a cometer esa. Y la experiencia de otros países también. El compañero hablaba de lo de Chile, no yo lo traje a colación. Revisemos la experiencia chilena, compañero. En 2019 la masa chilena salió a las calles. Tenían casi ya arañaban el poder. Piñera estaba muy asustado. Se podía caer. Ganaban lo que se les ponía en el frente. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cuál es la reivindicación? Aparte de reivindicaciones concretas, ¿no? No a las AFPs, el tema de los pasajes, la reforma del transporte, una serie de cosas, ¿no? Pero todo eso aunado a nueva constitución. Fin de la constitución pinochista, como cuando todos hablamos muy bien. ¿Qué hicieron en ese momento? Cuando la derecha tenía la sombra al cuello. En el Congreso bajaron y ofrecieron, y pactaron con sectores, incluidos sectores de la izquierda parlamentaria. No todos, pero un buen sector. Y firmaron el pacto social con la Convención Constituyente, que desmovilizó al pueblo y convocó una convención constituyente, el pueblo quería, pero con trampa. Y tan ha sido así que luego el pueblo se dio cuenta de que el producto de esa convención constituyente no era lo que querían. ¿Y qué hizo el pueblo? No votó a favor de esa constitución. Eso no quiere decir que el pueblo no quería una nueva constitución. Eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de la constitución de Pinochet y de la derecha. Eso no quiere decir que el pueblo no quería una asamblea constituyente. Eso quiere decir que se montaron encima de ese proceso constituyente los traidores y oportunistas. El pueblo le dijo no a esa nueva constitución de esa manera. Entonces eso es algo importantísimo a no olvidar en el nuevo proceso constituyente que se debe abrir, esperemos, dentro del poco. Muchas gracias. Realmente ideas muy interesantes, ¿no? Sí, los estoy viendo, ¿no? Vamos a comenzar un poquito por atrás, porque atrás están esta paradita. Buenas noches a la mesa, un saludo muy especial, mi nombre es Jesús Barbosa. ¿De qué sitio? ¿De qué lugar? Soy cercado de Lima, también soy abogado. Y lo primero que quiero decir es saludar y felicitar a la organización del evento. Sin embargo, todo en la vida está sometido al rigor del Ricorsi, que hablaba Marx alguna vez. Y todo en la vida está sujeto a ese devenir que alguna vez hablaba un famoso filósofo griego. Uno de los agregados que quiero decir, los cuales, por ejemplo, quisiera que tengan otra visión de lo que dicen los compañeros o los compatriotas, en que esa filosofía que tiene la Constitución que he mencionado se llama restitución de la Constitución, no se llama cancelación, no se llama modificación, y tampoco se podría convocar en el primer acto una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque eso sería violar la propia Constitución, sería violar el artículo 206, el artículo 32 de la Constitución. Y los que seguimos la corriente constitucional, sobre todo de la versión San Marcos, tenemos que respetar. Si nosotros queremos reformar una constitución, hay que seguir por los pasos, por las formas, por las normas y los detalles que la propia constitución señala, porque no estaríamos violando la constitución. En consecuencia, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los impositores. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos restituir la constitución, hay que irnos por las formas que la propia constitución ha establecido. Y que esto lo ha expredido una asamblea constituyente. Y para finalizar, también, aparte de los principios de las reglas, y tenemos que leer a Kierkegaard, tenemos que leer a Ronald Dworkin, tenemos que leer a Robert Nozick. Y cuando vemos en esa filosofía, vamos a ver que la posición de la constitución tiene que respetarse por encima de cualquier principio político. Responder ahora la discrepancia que tiene o lo hacemos al final. Ya, al final le van a responder. A ver, atrás, cuando me esté por atrás, a ver. Sí, a ver, la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Vicente Vicente. Con la exposición que acaba de hacer por dos. Más altito, por favor. Más alto. Sí. Se está grabando. O venga para acá y acá se va a preguntar. Para los de provincia, tienen que escuchar. Su nombre y su base. Buenas noches con todos, mi nombre es Vicente Briceño, yo soy de Apurímac y represento a los organizadores de
lugares, de esos patrones. Con respecto a lo que se está tratando en esta noche de la Constitución y también que es político, porque más que todo es político, mi apreciación, compartiendo con lo que ellos han expresado, es que hay que ver la realidad. No es tan fácil la teoría con la práctica. La teoría se dice, ingresamos, hacemos esto, restituimos la Constitución del 79. Yo creo que antes de todo eso hay que tener experiencia de lo que ha pasado en los gobiernos anteriores. ¿Qué cosa pasó con Alan García cuando él iba por su segundo periodo? Dijo, vamos a restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Toledo no lo hizo. No, pero quiero aclarar. Son traidores. Para los que han venido recién, acá tenemos una dinámica. Las personas pueden preguntar o discrepar, pero en concreto. O sea, no es extenderse sobre el tema, sino una pregunta muy concreta, muy concisa, porque hay muchos que quieren hablar. O una discrepa en tal cosa. ¿No? Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero antes de todo voy a hacer una discrepancia. Discrepo, por ejemplo, en el sentido de que la teoría no con la práctica y es fácil de llegar al gobierno y decir de que vamos a restituir la Constitución del 79. En ese aspecto, yo pienso que lo que primero debemos pensar es que se debe copar lo máximo de los puestos que se debe tener en el Congreso, porque teniendo el poder del Congreso, lo que están haciendo hoy en día es perjudicial. Fíjese que al gobierno, a Castillo, ¿qué es lo que le ha hecho? Le quiso hacer una constituyente y no se pudo hacer. Yo voy a hacer la pregunta, por eso digo, hago una explicación, voy a hacer la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener la mayor cantidad de militantes en el poder constituir? A ver, ¿quién más? Que voten con nosotros nomás. El bien. Bien, buenas noches. Soy Gordon Porras, del distrito de San Martín. Concretamente mi pregunta, porque acá muchas veces hemos debatido, ¿no? Pero distinguidos expositores, el artículo 307 es bien claro, incluso es como si se hubiera premeditado al golpe de Estado que iba a dar Fujimori, porque acá textualmente dice: la Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por actos de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio. ¿Usted cree que el primer acto que debe hacer, y como muchas veces lo ha dicho el mayor Antauro, es aplicar el artículo 307 de la Constitución del 79? Claro. Sí. Siguiendo la línea que acaba de hacer el compatriota, soy Humberto Ramírez del Callao, y siguiendo la línea, como le digo, el artículo 307 de la Constitución lo dice bien claro, no hay duda en lo que se dice en ese artículo, que dice bien claro: esta Constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por actos de fuerza o por cualquier otra circunstancia que no sea la que ella misma dispone. En ese sentido, en esa eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en la restitución de esa Constitución. Eso lo dice. Si nosotros, como cuando lleguemos al gobierno, vamos a hacer eso, ¿qué cree usted que va a pasar? Yo le pregunto eso. Tiene que apoyar al pueblo. ¿Una pregunta más? ¿Tu nombre? Consuelo Cano Pacheco de Ancash. Compañeros, hay que ser realistas. De repente no va a pasar lo mismo que pasó con Chile, pero lo he escuchado al mayor que ha dicho vía referéndum, ¿verdad? Para hacer la consulta al pueblo. Tenemos un pueblo que está dormido, no está concientizado. Seamos realistas, nuestra propia casa no hemos logrado concientizar. O no tenemos hijos, yernos, cuñados que nos dan la contra. Nos falta trabajo de campo, bajar al llano y concientizar a la población. La pregunta es si es que el pueblo no da la espalda por ignorancia o por desinformación.
información cuando se vaya a un referéndum. Esa es mi pregunta. Y hay que estar preparado un plan A y un plan B. Yo tengo un alcance que darles a los expositores. Sí, pregúntate, puede ser pregunta. Ahí en la Constitución de 1993 hay una disposición final que es el artículo número 14. ¿Qué dice ese artículo? Que para que entre en vigencia la Constitución tiene que ser publicado en el Diario Oficial del Peruano el referéndum que se realizó, y no ha sido jamás publicado, porque el doctor Chávez Molina, que estaba haciendo la vez de presidente del Jurado Nacional de Elección, no quiso firmar esa resolución. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Y en el otro caso, en el 307, ¿qué pasa? Si hacemos referéndum, hacemos nueva Constitución, y viene otro mañana más tarde y vuelve a invocar el 307. Entramos en un círculo vicioso. Por favor, pueden resolver esa pregunta. Una pregunta. Su identificación de qué base viene y su nombre, por favor. Sí. Para que lo firme la Cámara, ¿no? Correcto. En primer lugar, saludar a la mesa. Realmente sus exposiciones han sido muy ilustrativo y pedagógico, ¿no? Y ese es el objetivo de esta reunión. Mi nombre es Edgar Quispe Castro, soy secretario del Comité San Martín de Porres, y mi pregunta es, para lograr el objetivo y el retorno de la Constitución del 79, que eso es lo que queremos todos aquí, ¿es necesario tener la mayoría en el Congreso o en diputados o senadores? Pero que se escucha. Estamos grabando, ponemos la grabación. Para que escuchen la gente de la región. Sí. Su nombre y su nombre. Sí, buenas, hermanos. César Burga, de San Juan del Origancho. Dos preguntas. La primera, sobre la importancia del poder constituyente. Después de lo que se ha dicho, que se restituye la Constitución del 79, como se ha planteado, entramos a un proceso nuevo de entrampamiento legal sobre cómo se va a avanzar hacia la nueva Constitución. En ese sentido, ¿no sería mejor dejar por sentado en la mesa que lo fundamental es la convocatoria del poder constituyente por encima de todo? Y evidentemente van a haber luego caminos de la Constitución y la Restitución, perfecto, pero en caso, porque en los 80 pasó lo mismo, con la Constitución del 79, la derecha, ¿qué hacía? Metía demandas constitucionales para impedir, por ejemplo, la estatización de la banca, y de nuevo, nueva institucionalidad es darle nuevos instrumentos a la derecha para que siga haciendo las cosas. Entonces yo quisiera que queden sentados o que piensen los expositores sobre la centralidad del poder constituyente. Y la segunda, el hermano ha hablado de los principios. Yo estoy de acuerdo en que la Constitución es una declaración de principios, pero también creo que debe estar fundamentalmente dentro de la Constitución, en los principios, si se quiere en el preámbulo también, bien puesto la cuestión del capítulo económico, porque la Constitución de la 93 se ha encargado de eliminar todas las posibilidades de una economía soberana, entonces hay que ponerlo ahí también. ¿Qué piensan los hermanos del ministro? Una pregunta, A ver, venga para acá. Gabriel, con mi voz fuerte. Mire, si yo fuera... Soy Gabriel Palacios del Comité de Lima Norte. Si yo fuera Marcelo Odebrecht, aplaudiría que se haga una nueva asamblea constituyente. Porque las leyes no son retroactivas. Si se hace una asamblea constituyente, el Perú está supeditado a organismos internacionales. Automáticamente, Odebrecht y los peajes y todo el fujimorismo de 30 años nos llevaría a una corte internacional. Y si Perú se niega a pagar, nos congelan nuestro dinero en Estados Unidos. En pocas palabras, lo que dice el mayor Antauro es desfujimorizar los 30 años de fujimorización con la Constitución del 79. Y luego, bajo las normas legales, vamos a convocar a una asamblea constituyente. Yo le respondo al caballero, el abogado Mota, el fracaso en Chile fue porque la izquierda progresista, yo revisé la Constitución chilena, ha empezado a poner leyes pues como LGTBI y un montón de cosas. Y el chileno es conservador. Atacaba a la familia, atacaba a la creencia cristiana chilena, y el chileno conservador jamás va a aceptar eso. Por eso fue el fracaso de esa Constitución. Y tenemos que partir de que en el Perú la gente tiene ideas a favor de la familia, a favor de la creencia. Y no pueden sacar eso. Gracias. Un par de preguntas más, alguien, ahí y de atrás.
Su nombre y la base. Fernando Correa Pereira, soy licenciado del Ejército. No pertenezco a ninguna base, pero sí apoyo a partido que esté acorde a lo que quiere el pueblo, ¿no? Mi pregunta es, ¿estamos de acuerdo en la resolución de la Constitución del 79, ¿no? Mediante su artículo 307? Pero creo que estaría bien ir a una nueva Constitución, porque eso es la que los burgueses quieren, bueno, que sigamos con sus mismas armas, con sus mismas leyes. O crear un nuevo Estado, ¿no? Para poder salir de todo eso y que obviamente cada región tenga su manejo económico y su manejo, bueno, de cada región. Un nuevo Estado. Estado independiente. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Rodríguez, licenciado de las Fuerzas Armadas, representante político. Les felicito de la mesa por la clase que nos están dando el día de hoy. Y sugeriría que estas clases que no solamente se deben llevar acá, sino se deben hacer en todos los comités provinciales, regionales, para de esa manera que tengamos conocimiento todos. Punto número 1. Yo considero al crear una nueva constitución, lo que estaríamos haciendo es legitimar la Constitución del 93. Y hace un minuto dijo un compatriota de acá, al legitimar la Constitución del 93 estaríamos reconociendo todos los contratos leyes que se han hecho con la Constitución de 1993. Por eso es importante desconocerla y cogernos al artículo 307 de la Constitución de 1979. No hay otra salida. Muchas gracias. La última pregunta, esta es la última. Sí. Nombre, sí. Vaya, de acá de viva voz. Mi nombre es Carlos Perea, soy representante del Comité Control Público. Para mí es un gran honor estar en esta reunión. A grandes amigos, Jorge Miranda, un fuerte abrazo maestro, cosas de la parte de las movilizaciones. Bueno, ok. He escuchado con detenimiento esta conversación y voy a hacer un aporte, quizás un poquito académico, con el fin de poder llegar a un punto equidistante para poder desarrollar esta figura. Si bien es cierto, la Constitución de 1979 ha tenido como ejemplo 4 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder legislativo y poder electoral. ¿Correcto? Claro, o sea, tenía 4 poderes, más no en 1993 que tenemos 3 poderes de lo que estamos vigentes hoy día. Entonces, estamos suprimiendo lo que es el poder electoral. ¿Correcto? Bajo esa figura, permítame por favor, déjenme conversar porque es el tema. Claro, déjenme hacer no, es que no podemos equivocar, porque queremos hay que aclarar. Porque si vamos a apoyar por un partido político que es de Antauro, hay que ser consecuentes. Pregunta. En ese sentido, no, yo voy a hablar en voz alta porque puedo hablar sin micrófono. Tenemos una dinámica. Sí. Yo agradezco que usted quiera darnos su opinión. Lo que yo quiero decirle es que no podemos equivocarnos en una figura constitucional en tanto de lo que en cuanto a la realidad. Entonces, si vamos a apoyar un candidato como Tauro, entonces hay que hacer las cosas como van. Mi pregunta está, ¿correcto? Si vamos a desarrollar una cuestión constitucional, ¿sí? Entonces, si vamos a volver a 1979, vamos a buscar 4 poderes del Estado, ¿correcto? Entonces, si vamos a regresar a 1979, si vamos a terminar en la Constitución de 1979 cuando existen 4 poderes, entonces en este 1993 que lo ha hecho Fujimori, entonces vamos a ubicarnos en que todavía no tenemos una identificación constitucional. Entonces nos gustaría, todos los que estamos acá,
que si vamos a regresar al 79, ¿por qué vamos a regresar ahí si el 93 nos ha superado totalmente en una satisfacción? Entonces, buscamos, todo lo que estamos acá, buscamos una constituyente. Y esa constituyente es dejar el 79, dejar el 93 y buscar las nuevas razones para que esta nueva república... Por favor, tolerancia y respeto. Por favor, tolerancia y respeto. Entonces, aquí terminamos con las preguntas y me ha pedido el micrófono David. No, ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos con eso. Ya, vamos a ver la respuesta de los ponentes. Humberto. Hay que hacerlo lo más didáctico y lo más rápido posible. La del 307, definitivamente sí. Sí, juro. La respuesta. Segundo lugar, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que esta debe ser una discusión muy prolongada, muy dura, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos, ¿no? Pero creo que estamos avanzando a pasos de gigante en esta misma escuela, ¿no? Creo y estoy convencido que lo que dijo la compañera va a ser revertido muy rápidamente, sobre todo en el proceso electoral. Se va a hacer la conciencia entre, porque finalmente hay dos candidatos, independientemente que se llame López Aliaga, Keiko, Alberto Fujimori y del otro lado Antao. Los que queremos cambiar la Constitución y los que no queremos cambiar la Constitución. Ese va a ser el debate electoral. Ese solamente es el único debate electoral posible. O mantenemos 30 años más esta Constitución, o refundamos la República con una nueva Constitución. Y por eso creo que vamos a adelantar a pasos de gigante lo que ahora parece que no avanzamos, ¿no es cierto? En la dialéctica, pues los tiempos, por ahí un amigo citó a Marx, Marx decía, algo que no se resuelve en 100 años se puede resolver en 5 minutos, y algo que se puede resolver en 5 minutos a veces tarda 100 años en resolverse. Yo creo que esta vez lo vamos a resolver en 5 minutos. Ahí vamos a, definitivamente, yo creo y tengo la sensación de que este debate lo tienen perdido, el debate de una nueva Constitución, lo tienen perdido, a pesar de que tienen los medios, a pesar de que tienen los recursos, a pesar de que tienen la academia, ¿no? Salen los gays y todos los intelectuales, etcétera. Yo creo que este debate lo tienen perdido, están muertos antes de empezar a debatir. Finalmente, yo decía y quería recordar, sí, pues, incluso hasta con el compañero que discrepamos en el método, coincidimos en el objetivo final. Todos queremos una nueva Constitución. Y creo que en los debates que tenemos que tener en el nacionalismo, que estamos contra el imperialismo, el colonialismo, hay que buscar los puntos de unidad. Solamente eso digo, me parece que hay muchas intervenciones con ánimo de discrepancia. Hubiera preferido, y creo que esa debe ser la tónica de todo movimiento que busca la unidad de lucha, es buscar los puntos de unidad y no los puntos de discrepancia. Muchas gracias. Recojo lo último que ha dicho el compañero. Es más fácil dividir y destruir, a veces por un afán protagonista de que se me escuche mi voz, y lo difícil es construir, a veces con perfil bajo, pero esos son los frutos que nos darán más lejos. Yo quisiera plantear un par de reflexiones. Primero, cuidado, preocupémonos con el yo soy un defensor de derrocar esta Constitución fujimorista. Y creo que el artículo 307 del 79 es un excelente artículo.
le da poder al pueblo. Le da poder al pueblo. Pero ojo, permítanme hacer esta, si quieren, pequeña recomendación. Cuidado con el fetichismo de la Constitución. Cuidado con el fetichismo de las normas. ¿Qué es fetichismo? Es crear un ídolo, un tótem de algo inanimado. Un papel no va a cambiar la historia. No va a cambiar la historia de un papel. La historia la van a cambiar ustedes, nosotros, organizados. No olviden eso. El debate de la Constitución del 39, del 307, tiene que estar situado, vuelvo a decir, en base al pueblo movilizado, organizado. Y por eso hablábamos del poder constituyente. Estoy de acuerdo con que pongamos en práctica el artículo 307. Estoy de acuerdo con que podamos volver al 79. Pero sí, y solo sí, y en eso sí soy irreductible, exista pueblo movilizado, y eso se logra con una asamblea constituyente. Asamblea, repito, popular constituyente. Es decir, que en cada barrio, que en cada distrito, que en cada centro de trabajo, en cada centro de estudiantes, en cada comedor popular, mercado de común, esquina, la gente esté discutiendo por qué tenemos que tumbarnos la Constitución del 93, por qué la del 79 era mejor y por qué debemos escribir una nueva historia. Si no logramos eso, solo será papel. La invocación al 307, al artículo que ustedes quieran. Segundo, yo más bien creo que Odebrecht, ¿no es cierto?, Lograni Montero, etcétera, etcétera, podrían estar muy felices, ¿no es cierto? No tendrían ningún problema si se invoca tal o cual artículo de tal o cual constitución, o de tal o cual ley, 79, 93, la que ustedes quieran. No se hacen problemas, compañeros. ¿Usted cree que Odebrecht tiene miedo a un papel? Si compran, pagan tribunales constitucionales, poder judicial, a lo que le tienen miedo es a la masa movilizada y organizada. A que esa masa encuentre un líder, o varios líderes. A eso le tienen miedo. A eso le va a tener miedo el señor Odebrecht, el compañero por ahí citó. Entonces no olvidemos eso. La táctica podemos seguir discutiendo, el camino, el detalle, ideas hay. Pero si no se construye sobre el pueblo organizado, no construimos nada. Algunas respuestas a algunas cosas que se dijeron, lo de Robert Nozick y John Rawls, mezclado con Marx, creo que se mezcló con otros compañeros, eso no tiene sentido. Lo de construir bases del poder constituyente, conciencia del pueblo, yo sí creo, compañera, que igual que como dijo el compañero, que si se plantea el tema de la Asamblea Constituyente, ganamos la elección. El tema es evitar que nos hagamos fraude. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Y estar organizado. Sobre la disposición final, ¿no? la 14, etcétera, hay muchas cosas, ¿no? Igual, la firma nunca estuvo, ¿no es cierto? Hay varios detalles. Pueden servir como argumentos. Pueden servir como argumentos. Pero los argumentos los tiene que utilizar alguien. Así algo, son instrumentos. Pero si no hay el brazo que lo utilice, los argumentos no van a servir. ¿No es cierto? Entonces, felizmente hay buenos abogados, buenos constitucionalistas y buenos militantes pensantes que dan argumentos. Pero si no hay organización y no se convoca, insisto, al poder constituyente, que la gente esté en las calles en ese momento para defender el proceso, para mí, una forma de hacer eso es activar el poder constituyente. ¿No es cierto? No se va a lograr nada. Por eso es que señalamos, 79 sí, pero con poder constituyente. Si es 79 solo, yo dudo. Ahí sí planteo mi disculpa. Muchas gracias. Gracias a los dos ponentes, la empezada breve, preferir usar la breve. Voy a pasar a hacer breve. El tema es sumamente importante. Yo creo que
tenemos que valorar la magnitud de lo que significa la propuesta que está haciendo Antauro. No se trata de derogar, no se trata de cancelar. En realidad tú estás desconociendo, tú estás volviendo a la Constitución original y estás desconociendo todo lo que viene posteriormente. Desde ahí ya creaste una situación revolucionaria. Esto es muy radical. Cuando tú creas una situación revolucionaria no te queda más que organizarte. La propia dialéctica del proceso social va a obligar a lo que está diciendo Diego. Pues yo no veo ninguna contradicción. No es que primero viene uno, después viene el otro. Al mismo momento en que se desconoce la Constitución actual y se regresa al 79, se armó la pampa, como se dice, y se arma el toletole. Entonces entramos en un enfrentamiento directo, pero mientras tanto tenemos como desconocer todo lo hecho hasta la fecha. Todos los poderes constituidos se desconocen en la práctica. Se crea un vacío de poder que alguien lo tiene que llenar, y eso nos obliga a organizarnos a todos. O sea, hay circunstancias en la historia de que una semana valen 10, 20 años. Y no lean el famoso libro de John Reed, 10 días que estremecieron el mundo. Son momentos revolucionarios. Yo creo que tomemos conciencia de eso. Va a haber una situación revolucionaria, pero por la vía democrática. Por la vía democrática. ¿Se dan cuenta? Y ahí vamos a estar juntos todos, ya va a ser una discusión. ¿Cuál discusión? Va a tener que defender el proceso. Nos van a inmediatamente bloquear. No queda más que organizarse, ya llámale lo que le llame, poder constituyente, tenemos que defenderlo. Entonces es una decisión muy importante que desata un proceso revolucionario, más allá de la izquierda incluso, es realmente revolucionario. Y eso supone una voluntad política que hay, porque si tú empiezas a dudar, no tienes la voluntad política con decisión revolucionaria. Y eso lo tiene Antauro. ¿Y qué pasó en lo de Chile? No había una conducción revolucionaria. Había una serie de pedidos parciales, pero no había un proyecto unificador, por eso se perdió. No había una conducción. ¿Quién era el líder del proceso constituyente en Chile? No había. Y el presidente Boris fue el primero en negociar. El primero en negociar para quitarle el peso originario del hipotecario, lo que tú dices. Acá no va a ser así, pues. Acá hay una voluntad política, una decisión revolucionaria y se nos viene la mano. Así que yo quisiera que tengamos eso claro. Y hay un proyecto político, no es sumatoria de reivindicaciones. Cuando tú haces sumatoria de reivindicaciones, todos los que están en contra de esa sumatoria hacen mayoría, pues. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en 3 o 4 ejes unificadores y dejar de lado otras discusiones menores, ¿no? Que si el eje derecho, esa es otra discusión menor cuando está el poder de por medio. Es el poder soberano del pueblo de por medio. Entonces, eso es lo que quisiera yo que tomemos conciencia, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y entonces nosotros con eso tenemos argumentos porque estamos devolviendo el poder al pueblo. ¿Quién es el soberano del poder? El pueblo soberano. Y tenemos el propio instrumento de esa Constitución del 79, no porque es buena o mejor, eso no interesa. Es mejor, felizmente. Lo que interesa es que se desata un proceso revolucionario. Y no te queda más que avanzar o eres derrotado. Y tienes que avanzar, no te queda alternativa porque ya pusiste los cerros y no te lo van a perdonar. Así que ahí todos nos veremos juntos y veremos quién es quién, ¿no? Como siempre digo, en la cancha de menos gallos. Ya estamos sobre la hora. Hemos terminado, agradezco la participación de ustedes. Tenemos el próximo, el martes 9, el Estado, la Nación y el libre mercado. El economista David Tejada es uno de los ponentes que va a estar.
Le agradezco una vez más a nuestros médicos, que fue buenísimo, vamos a estar muy bien, y a todos ustedes por el nivel de participación. Esperamos el martes tener también un nivel de participación igual. Gracias. Miguelito. Hemos finalizado esta clase el día de hoy, viernes 5 de julio. Se despiden los ponentes.